Dios los bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de la Iglesia Cristiana Confraternidad de Pereira. Nos complace mucho que nos esté sintonizando. Le invitamos a que disponga su corazón en este momento para comenzar a alabar, bendecir al Señor y recibir de su palabra. Acompáñenos. Hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y nuestras manos alzar y con canto adorar, y nuestras manos alzar ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzar, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey.
sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Glorioso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató.
gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Qué alegría, qué gozo es haber podido alabar al Señor con todo nuestro corazón a través de estas canciones de adoración y de alabanza que cantamos. Ahora quiero recordarle que usted tiene varios canales disponibles para realizar sus donaciones. Contamos con consignaciones a nivel nacional en todas las sucursales del Banco Colpatria. Contamos con el botón PSE a través de esta misma entidad. Y también contamos con recaudo a través de todos los puntos Baloto a nivel nacional, para que usted pueda realizar allí sus donaciones y con todo su amor dispone en su corazón. Agradecemos también a todas las personas que han estado enviando ayudas en especie para que otras personas puedan ser bendecidas, hermanos de nuestra misma congregación o personas cercanas que también tienen alguna necesidad. Le reiteramos nuestro agradecimiento deseando que Dios bendiga su amor y su generosidad. Prepare ahora su Biblia, su agenda, prepare su corazón, todos sus sentidos muy dispuestos porque vamos a escuchar de la palabra del Señor. Dios los bendiga mucho y muy atentos. Cordial saludo para todos, qué bueno encontrarnos nuevamente para seguir disfrutando de la palabra del Dios Todopoderoso. Mensajes que dan nuevamente aliento y fuerzas a nuestras vidas, que alimentan nuestra alma para poder continuar adelante en nuestra construcción espiritual. Seguimos invitándole para que pueda escuchar con mucha prudencia, con mucha delicadeza la palabra del Señor, para que pueda pensarla, para que pueda meditar en ella, para que pueda, si es necesario, haga las preguntas que necesite hacer, pero que en ese proceso, ¿verdad?, de la búsqueda hacia el Señor pueda permitir que sea el Espíritu de Dios el que sobreabunde en su vida. Pudimos conocer muchas cosas acerca de la palabra del Señor. Déjenme decirle que inescrutable, la extensión del conocimiento de Dios es tan impresionante que, como dice bien el salmista en muchas ocasiones, pues no podemos contenerlo. Pero hay respuestas para nuestras preguntas, para nuestras inquietudes. Dios siempre las tiene, siempre tiene preguntas de una manera especial para que podamos nosotros también responderle, y nosotros preguntas para hacerle a Él. Él tiene grandes respuestas para nuestras vidas. Espero que usted también tenga una buena respuesta para Él. En este proceso hemos estado acercándonos a uno de los libros Corintios. Ya sabemos que la vida espiritual no es como algunos dicen, que simplemente crea en Jesucristo y listo, o sea, como si no hubiese nada más alrededor de una frase: crea en el Señor Jesucristo. Y lo que dice la palabra del Señor es que es necesario entender qué significa creer en Jesucristo.
Por eso la Biblia dice claramente que muchos líderes, ministros, pastores, en gran cantidad, profetas, evangelistas, estarán lejos de lo que es la palabra del Señor, porque ellos dijeron un día en sus palabras creer, pero en el camino se dieron cuenta de que estaban haciendo lo contrario, ¿sí? Y por eso el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, hay muchas personas que están dentro de las comunidades cristianas, y no hablamos a las personas, solamente de las personas que, muchos de los que llegan o de los que están como asistentes o como miembros, sino muchos de los líderes, según dice la palabra de Dios, no van a poder entrar al reino de los cielos, porque al reino de los cielos no se entra solamente diciendo un sí, creo en Jesucristo, sino demostrando que hemos creído en Jesucristo. Y la mayoría de las personas están dentro de un vínculo espiritual, no tanto por lo que Dios puede ministrar en sus vidas, por lo que Dios puede ofrecer en sus vidas, por el mandato y la ordenanza que Dios establece en su palabra, sino porque ellos tienen algún tipo de interés, ya sea de conciencia, sea religioso, o sea por las pautas y los parámetros que se colocan dentro de una institución. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los corintios y una y otra vez les explica que deben de permanecer con mucha radicalidad en la palabra del Señor. Deben esforzarse por obedecer a Dios sobre todas las cosas. Por eso nos venimos aquí al capítulo 15 de 1 de Corintios, donde el Señor va a hablar a los corintios, continúa hablando a los corintios. Ya los que han tenido la oportunidad de observar o estuvieron presencialmente en la comunidad, ya observaron de qué trata el capítulo número 14, que habla sobre la cuestión de las lenguas que tienen que ver con el sentido espiritual, y que se articulan en algunos casos incluso con algunos tipos de lenguajes que se hablan en nuestro contexto, en nuestro medio. Pero vamos ahora al capítulo 15. Si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje en la comunidad, el capítulo 14 de Corintios, le invito para que pueda ver el video, el audio para que pueda escucharlo y también comprender lo que el Señor le dice a la iglesia de los corintios. En el capítulo 15, verso 1, eso va del verso 1 hasta el verso número 58. O sea, es un capítulo bastante extenso. Y aquí la palabra del Señor lleva algunas recomendaciones a la iglesia de Corintios. Esta exposición no se trata de hacer una exégesis a profundidad del texto bíblico, se trata de acercarnos al texto y de una manera muy sencilla poder observar qué es lo que Dios está diciendo en nuestras vidas. Podemos entrar, ¿verdad?, a hablar sobre la exégesis de cada palabra, incluso de cada artículo, de cada preposición, pero no es a lo que venimos en este momento. Estamos en este momento para dejar que la palabra de Dios sea ministrando de una manera muy puntual con lo que dice. Miremos, el Señor dice así, miremos lo que dice la palabra, capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Aquí es muy importante, o sea, les he enviado un mensaje, una palabra que es muy importante para la vida espiritual, y si ustedes perseveran en él, serán salvos. Es claro aquí. O sea, para todos aquellos que dicen que no hay que perseverar y que uno puede vivir como quiera, que ya el Señor hará su obra, porque ya le dijimos que sí, están muy equivocados, demasiado equivocados, porque aquí la Biblia nos dice que hay que perseverar. Y luego dice: si no habéis luchado en vano, porque hay personas que están luchando en su vida espiritual, pero luchan en vano, porque simplemente todos lo hacen por religiosidad, no por amor al Señor. Por eso les cuesta orar, cantar, leer la Biblia, les cuesta asistir a la iglesia, les cuesta movilizarse a la evangelización, les cuesta poder aportar y donar para que el reino de Dios continúe avanzando según los contextos, les cuesta cuidar de su familia, proteger a su familia, les cuesta ser fieles a la palabra de Dios y muchos otros. Pero sigue diciendo la palabra. Aquí en estos versos nos está diciendo: les he entregado un evangelio, permanezcan firmes, porque esto es lo que va a llevarles a salvación. Verso número 3. Primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 personas a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto.
Después apareció a Jacob y después a todos los apóstoles. Por último, como a un abortivo, se me apareció a mí. O sea, miren lo relevante aquí de lo que el apóstol está expresando a la iglesia de los Corintios. Les está haciendo una síntesis de lo que es el Evangelio. Una síntesis de lo que es el Evangelio. Y por eso él dice, o sea, yo les estoy hablando de un Evangelio que tiene que ver fundamentalmente con el ministerio de Cristo, con la muerte de Cristo, con la resurrección de Cristo y con la evidencia de la resurrección de Cristo, que está no solamente en esos 12 apóstoles que le vieron, sino que está en más de 500 personas. Como dice el apóstol Pablo, incluso muchos están viviendo ahora. O sea, si quieren preguntarle, es que muchas personas forman mentiras y engaños y pueden ser sorprendidos. Y solamente quizás la persona estuvo en ese proceso y por eso vienen los procesos de investigación, ¿sí? Donde personas hicieron algo en lo oculto, pero de una u otra manera la investigación lleva a descubrirlo de que eso es verdad lo que están sosteniendo en cuanto al crimen que esa persona cometió, y están descubriendo la falsedad de esa persona. Ahora, si son 2 o 3, es mucho más fácil encontrar si lo que están diciendo es verdad o es mentira. O sea, cuando hay 2 o 3 personas que han cometido algún tipo de delito, hay unos procesos de tipo psicológico y otros aspectos que precisamente en las fiscalías y todo esto empiezan todo un proceso de investigación para poder determinar si es verdad lo que están diciendo o no. O sea, mientras más personas estén entre el evento, es más posible que se conozca si lo que están diciendo es falso o es verdadero. En este caso nos están diciendo de que son más de 500 personas que pudieron ver, observar a Cristo Jesús, y el apóstol Pablo no dice, ay, ya murieron, sino que en ese momento les dice, algunos ya murieron, pero otros todavía están vivos. Qué interesante, ¿verdad? Poder observar esa veracidad de la palabra que Dios ministra en nuestras vidas. Y por eso termina diciendo, miren, y yo recibí del Señor, así como les estoy dando a ustedes palabra de Dios, yo también la recibí y pude ser transformado como una misericordia grandísima del amor de Dios. Ahora, cuando miramos el texto, continúa diciendo, verso número 5, lo repetimos, y que se apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven y a otros ya aún han muerto. Verso 7, después se apareció Jacobo y después a todos los apóstoles, por último como un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está en mí. Sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis recibido. No es la soberbia del apóstol Pablo, no es la arrogancia del apóstol Pablo, pero él está diciendo, o sea, yo estoy haciendo un trabajo a conciencia, porque sé a quién le estoy sirviendo. Es una expresión muy fuerte. O sea, cuando él menciona en esa parte, o sea, ¿se imaginan cómo llegaría esto a los apóstoles? Cuando el apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que todos ustedes juntos. Escuche esa expresión. Ahora, se le ha de reconocer que es una persona que se ha esforzado, que ha trabajado y que ha sido juiciosa. Hay personas que ni siquiera pagándoles le sirven al Señor. Ni siquiera pagándoles le sirven al Señor. Y están constantemente diciendo que ellos aman a Dios y que Dios es lo máximo en su vida. Y no, o sea, su comportamiento igual al comportamiento de Judas. No hay diferencia entre esos dos accionares. O sea, esto es para pensarlo mucho dentro de los que aman a Dios, sirven a Dios, y que de alguna manera una iglesia por alguna razón les da un aporte. O sea, sabemos que si por alguna razón recibimos un aporte, no es porque ese aporte sea lo que le dé validez, fuerza a lo que estamos haciendo dentro del reino de Dios. Siempre estamos pensando en el reino de Dios. Claro que hay responsabilidades. O sea, ¿por qué? Porque si usted no es el pastor de la iglesia, si usted no es el líder de un departamento, ¿sí? O sea, usted está en otras funciones y debe estar haciendo ese ejercicio. Y el Señor le va llamando para que pueda ir avanzando en procesos de más responsabilidad dentro de la iglesia. Todos son de responsabilidad. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo, el Señor llamó a 12 apóstoles, uno salió, ahí hay 11 apóstoles, inclusive los apóstoles nombraron a otro, y déjenme decirles que por la gracia de Dios, o sea, no debería estar aquí el reconocimiento del apóstol Pablo, no debería estar aquí, pero por la gracia de Dios aquí estoy,
y hecho un trabajo a conciencia. Es lo que el Señor demanda. Perseveremos hasta el fin. Perseveremos hasta el fin. ¿Cuántos? 2, 3. Recordemos que el apóstol Pablo tocaba en muchas ocasiones solo. O sea, menos uno avanza en la vida espiritual y observa a su alrededor y ve que avanzando ese trabajo. Cuando hablamos de solo, no estamos hablando en su sentido espiritual, porque sabemos que Dios siempre le acompaña, ministra en su vida, que había personas muy especiales que estaban en su contorno, pero que había muchas personas, inclusive congregaciones ya formadas, que lo ignoraban. Y entonces el apóstol Pablo tenía que entrar de una manera con autoridad para decirle a esas iglesias que no se estaban formando iglesias con el fin, ¿verdad?, de que cogieran un rumbo diferente al que era el concepto de la palabra de Dios. Para pensar, porque hoy en día muchas iglesias y denominaciones, a mi parecer, se han desviado del contenido de la palabra de Dios. Viven su día a día para enriquecerse, y esas riquezas se van acumulando no para servir a la iglesia, sino para servirse a ellos mismos. Por eso vemos denominaciones que destruyen iglesias, acaban con iglesias, simplemente para quedarse con sus propiedades, venderlas y aumentar sus ganancias, o llevarlas para donde están sus mejores amigos, su gentes. Y alguien puede decir, pero pastor, eso es normal, ¿sí? En las empresas, si algo no funciona, pues simplemente se vende lo que hay, eso va hacia el heraldo del dueño de la empresa, ¿no? En la vida espiritual no es así. Si usted está sirviéndole al Señor, sírvale con todo corazón. Sea porque el Señor le da la oportunidad de que le apoyen con un pasaje, con un viático, con un salario, sea lo que sea, eso es añadidura, no es la razón de ser. Sírvale al Señor, porque el reino de Dios es para todos y todos debemos de estar comprometidos con Él. Ahora, el apóstol Pablo, ya mencionamos, fue muy fuerte con esta frase y dijo, yo he hecho un buen trabajo, hagamos buenos trabajos dentro del reino del Señor. Dice el verso, vamos al verso número 11, damos el 11, sea yo o sean ellos, así predicamos a sí mismos, así habéis creído, predicamos el evangelio, sea que prediquen de a poco o mucho, lo importante es el mensaje que se predica. Verso 12, pero si se predica que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es vuestra predicación, y vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitaron. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de todos los muertos, primicia de los que murieron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. O sea, aquí el apóstol Pablo habla sobre una tensión que hay en la iglesia, y es que hay algunos que no creen en la resurrección. O sea, hay personas que no creen en la resurrección. Esos días algunos se quedaban asombrados, porque incluso hablaba con algunos ex sacerdotes y sacerdotes que están practicando hoy en día en la iglesia católica, donde celebran con bombos y platillos la Semana Santa, y les preguntamos si ellos creen literalmente en la resurrección de Jesucristo, y muchos de ellos dicen que no, que eso no es cierto, que eso no es posible de creerlo, pero lo predican, lo enseñan. Ahora, hay muchos líderes cristianos, ministros cristianos, que predican la resurrección de Cristo, pero tampoco les interesa. Ahora, muchos de ellos, incluso hay algunos ministros protestantes que no creen en la resurrección de Jesucristo. Todos los que tienen que ver con la línea de la teología de la liberación, ellos no creen en esa perspectiva del cristianismo. Si ha de llamárseles protestantes. Pero hay otros que lo predican, pero no les interesan sus prácticas. Dicen que sí es cierto, pero en su experiencia y sus prácticas no se ve absolutamente
que sean conscientes de lo que están diciendo, de creer que Jesucristo lo resucitó entre los muertos, y por lo tanto nosotros también, el día en que si llegamos a fallecer, y digo si llegamos porque Cristo puede venir en ese momento, y como dice la Biblia, llevarnos, ¿verdad?, ante su presencia. Ahora, también habla sobre la resurrección, la forma en que deben resucitar las personas que han muerto, porque la misma Biblia dice que hay personas que cuando Cristo venga, hay muchas personas que van a estar con vida, otros ya han muerto, y los muertos van a resucitar. Ahora, sigue diciendo aquí el texto, verso 25. Preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte no es eterna, la muerte ha de tener también su consecuencia, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice claramente las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Eso es para no crear una tensión aquí entre lo que es el concepto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres expresiones, tres formas. Cuando hablo de expresión no hablo solamente de la cuestión gramatical, sino todo el contenido que tienen, la forma en que Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el credo apostólico lo tenemos como creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, ellos tres tienen sus funciones. Cuando cumplan su función para la redención del hombre, entonces todo quedará sujeto a ellos como Dios. Es lo que dice Juan capítulo 17, para que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, y yo somos uno. Entonces sigue diciendo el texto, el verso 29, vamos al verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Para qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Verso 33. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, gente que estaba en la iglesia y todavía no había conocido a Dios. Aquí hay unas preguntas que se plantean sobre eso del bautismo por los muertos. O sea, había unas prácticas en algunos grupos cristianos que estaban haciendo esto. Cuando había una persona que estaba completamente con dificultades para el bautismo, entonces hacían prácticas para hacer un bautismo no muy consecuente con el bautismo en agua. O sea, hay bautismos que ellos realizaban con unas prácticas especiales para poder cumplir con esa ordenanza. Es más, algunas personas que creían en la fe, creían en Dios, pero no habían alcanzado a ser bautizados, inclusive el que se iba a bautizar se bautizaba por él y se bautizaba por una persona que había fallecido, porque consideraban que la persona había sido leal al Señor, pero que le faltaba el bautismo. Y la cuestión es que se entra en una tensión aquí sobre si es el bautismo la puerta para entrar al reino de los cielos. Y la respuesta del apóstol Pablo es claro al decir que no. Es necesario el bautismo como una expresión de fe, pero no es la puerta para entrar a la salvación. La puerta para entrar a la salvación es Jesucristo, es el Señor. Pero aquí es muy importante hablar sobre una práctica que se estaba dando, pero que fue también controlada en su momento, porque los apóstoles están diciendo, miren, si ellos hacen esto y se bautizan por los muertos, entonces no tiene ningún sentido que lo hagan. O sea, aquí les está dando una referencia sobre, no está validando el bautismo por los muertos. Lo que está dando es una referencia de una práctica que había, que fue controlada por la propia iglesia, y por eso no se repite esto. Es como el asunto de los bautismos con los niños. En la Biblia no nos habla del bautismo de niños, solamente lo toman cuando dicen, y toda la casa fue bautizada, listo. Y bautizaban a toda la casa. Entonces decían, y ahí estaban seguramente los niños. Pues no nos dicen que eran los niños, pero digamos que si habían niños allí, la práctica que tenían también era llevarlos al bautismo. ¿Significa esto que debemos de bautizar a los niños? Algunas religiones o denominaciones dicen que sí,
Pero la cuestión es que no estamos buscando bautizar a los pequeños porque ellos deben ser conscientes. La cuestión es que en aquellos tiempos la cultura obligaba a que los hijos y la esposa fueran consecuentes con la religión o el pensamiento político, económico, social del varón, del papá o el esposo. Todos seguían la línea del papá. O sea, ahí nadie decía yo quiero seguir esto, voy allá. No, seguían la línea y por eso todos podían ser bautizados en ese proceso. Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces la insistencia del apóstol Pablo de decir la resurrección es un hecho, existe, y la iglesia de los Corintios no puede olvidarse de esto. Hay que permanecer y hay que perseverar constantemente en eso. Por eso dice, no se metan en conversaciones por ahí tensas y complejas. Cuando ustedes observen de que alguien está conversando y lo que hace es confundir y enredar y no se entiende ni él mismo, ¿para qué le va a conversar si él mismo ni se puede entender? O sea, si la persona busca que le respondan preguntas, quiere aprender, le vamos a enseñar. Pero si una persona viene con su confusión, ¿para qué le vamos a escuchar? No tiene sentido. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Vamos al verso número 35. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no vuelve a la vida, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, sea del trigo o del grano. Y Dios le da el cuerpo que Él quiere, y a cada semilla y su propio cuerpo. ¿Cómo vamos a la presencia del Señor si este cuerpo es mortal? Este cuerpo necesita abrigo, comida, oxígeno. Y el apóstol Pablo dice, necio, que te preguntas, ¿qué preguntas haces? Y no es que estaba diciendo y creándole complejos a la persona que pregunta, sino que le está diciendo que entienda las cosas en fe, espiritualmente. Somos seres espirituales más que cuestiones materiales, y Dios, que es Dios, Él sabe cómo va a ser ese proceso de transformación. Verso número 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la hermosura de lo celestial y otra de lo terrenal. Somos seres terrenales ahora, con la posibilidad en Cristo Jesús de convertirnos totalmente en cuerpos celestiales. Verso 41. Uno es el resplandor del sol, otro de la luna y otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en resplandor. Así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. Pero la espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo, conforme a lo terrenal. Se está refiriendo a Adán y a Jesucristo. Adán terrenal, Jesucristo espiritual. Verso 48. Conforme al terrenal, así serán los terrenales, y conforme al espiritual, así serán los celestiales. Usted decide si seguir siendo terrenal como Adán o espiritual como Jesucristo. Verso número 50. Pero estos digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y la corrupción hereda la incorrupción. Os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y que esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, su victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así termina el apóstol Pablo
el capítulo número 15, refiriéndose a la iglesia, diciéndoles: existe la resurrección, seremos transformados. Los que han muerto resucitarán en un cuerpo especial, los que estamos vivos seremos transformados y todos estaremos en la gloria del Señor para siempre. A muchos de nuestros amados hermanos que dieron su vida para traernos el Evangelio, muchos de nuestros familiares que ahora están en la presencia del Señor, están allí, ¿verdad?, esperando este hermoso momento. Nosotros también con gozo y con alegría esperamos ese momento donde todos nos volvamos a reunir, todos sin excepción. Allí Elías, Moisés, allí está Jacobo, allí está Isaías, allí está Nehemías, allí están Juan el apóstol, allí estará Felipe, allí estará Marcos, allí estarán todos los apóstoles ministrando, allí estará el apóstol Pablo, allí estarán esas hermosas personas que vinieron a nuestro país y fueron literalmente asesinadas porque traían un mensaje diferente que renueva, que transforma, que cambia, un mensaje fundamentado en el amor. Estarán esas personas familiares nuestros que ahora no están con nosotros. Seguramente allí estará mi padre, allí estará mis hermanos, allí estarán esas personas especiales que también amamos tanto, que hemos conocido. Allí seguramente veremos a una persona tan especial llamada Siberia. Estará una persona seguramente especial llamado Bartolomé. Allí estará seguramente una persona tan especial llamada Consuelo. Allí estará una persona tan hermosa y tan especial llamado Bernabé, y cada uno de los que Dios ha llamado para que glorifiquen y exalten el nombre del Señor. Allí estaremos nosotros con ellos, glorificando y exaltando el nombre del Señor, porque la palabra del Señor se cumple. Dios no es hombre para que mienta, Dios es Dios, y lo que Él ha dicho se ha cumplido. Lo que Él dijo que se iba a hacer en esos tiempos se está dando, y entonces, por consecuencia lógica, lo que viene será aún más real y estaremos en la presencia de Dios por la eternidad. Dios continúe bendiciéndolo y recuerde siempre firmes en la palabra de Dios. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense. Exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense. Con voces de júbilo, exalten su nombre, porque Él nos defiende. Alégrense, 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 alégrense. Los que confían en el Señor, alégrense, alégrense, alégrense.
Alégrense, alégrense, alégrense. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de mucha bendición para su vida y le invitamos a practicar y divulgar la palabra que ha escuchado. Si le ha gustado este video, por favor déle like y suscríbase a nuestro canal de YouTube y compártalo con todas las personas que usted conozca, porque la palabra de Dios debe correr y ser glorificada. Le damos muchas gracias por acompañarnos en este día. Dios los bendiga mucho y hasta una próxima oportunidad.